Muy bien, volvemos entonces a Dimensión 5.0, como les anticipé, ya con la invitada aquí en el piso. Y vamos a ir derecho a la entrevista. La vuelvo a presentar, por supuesto, Julieta Kaminetsky, CEO de Lufindo. Buenas tardes, Julieta. Muy buenas tardes, ¿cómo va? Bien, muy bien. Y un gusto, por supuesto, de recibirte aquí en nuestra casa. Gracias. Para arrancar la entrevista, antes de empezar a hablar de todo lo que quizás la gente ya se imaginó del otro lado con la presentación, estaría bueno que te presentes vos primero para nuestros oyentes, aquel que no te pueda conocer. ¿Quién es Julieta Kaminetsky? ¿Quién es? ¿Quién es? Qué momento. Bueno, voy a empezar por lo clásico que estudié, ¿no? Que no es lo mismo que quién soy. Con eso. Estudié economía agraria. Uh-huh. Me especialicé en el mundo del agro, en cadenas de valor agroalimentarias. Es como mi vida anterior es esa, agrobiotecnología, propiedad intelectual de semillas. Bien, ¿Por bien. qué? No sé. Bueno, Trabajé mucho con la quinoa, con los cultivos andinos. Y después me metí en la parte de finanzas rurales y me terminé especializando en educación financiera y en innovación educativa, que es lo que me vincula más con la gamificación. Uh-huh. Eso en lo académico. ¿El resto de la historia? El resto de mi vida es natación Uh-huh. en aguas abiertas, ping-pong, me encanta, pintura, magia, me encanta la magia. ¿Tenés algún truco preparado en vivo? Libre total de... Estudié magia, me encanta. Y bueno, sigo estudiando, me sigo formando, sigo leyendo mucho y bueno, también hoy soy emprendedora tecnológica. Claro. ¿Cómo terminaste del mundo agro, digamos, en el mundo financiero e involucrando a la tecnología en el medio? Digo, siempre por ahí también en los emprendedores es algo habitual de que arrancaron por un lado, pero se toparon con algo que les arrancó una pasión. Sí, siempre me gustó la tecnología, los datos, Uh-huh. Todo eso me encanta. Me arrepiento de no haber estudiado programación más chica. Bien. Ya siento que se me pasó el tren, pero recién estábamos hablando de una aplicación que te enseña programación y me encanta igual. Todo el tiempo trato de hacer cursos también para ver no solamente qué es la programación o cómo es la lógica, sino cómo la enseñan. Entonces también tomar cosas desde ahí que en general son muy innovadores. Y hay muchos estudios como de aprendizaje colaborativo, que no es que viene un profesor y te explica lo que hay que hacer cuando querés programar, sino que se aprende entre pares y está buenísimo, ¿no? Uh-huh. Eso por ahí motiva, mueve un poco más a la masa, digamos, de jóvenes. Sí, te das cuenta que no tiene que alguien saber un montón y transmitirte ese conocimiento, bajarte esa línea, sino que se puede aprender entre pares y que uno, aunque no sepa nada, puede sumar porque tiene una lógica de pensamiento que suma, aunque no sepa cuál es el código exacto, ¿no? Claro. Eso como que se descubre en el grupo. Eso me encanta, la verdad. Bien. Hablabas un poco de esas otras aplicaciones que existen, como charlábamos un poco fuera del aire, ser Duolingo, Mimo, esta de programación que decías, que también las uso ambas y son la verdad que bastante intuitivas. ¿Qué es lo que te motivó? Digo, ¿qué es lo que veías que hacía falta más allá de estas aplicaciones en cuanto a lo financiero, ¿no? Hay mucho desarrollado en idiomas, un montón, hasta programación, pero ¿y lo financiero? Sí, está bueno. Bueno, vinculado también con lo que decías antes, llegué a este mundo de esta manera, con finanzas rurales, educación financiera, microcréditos, inclusión financiera, trabajando primero en ámbitos rurales, que obviamente es otro contexto, Claro. O sea, es Otra cosa totalmente distinta de lo que uno se imagina por ahí más urbano, pero también por mi historia, y es que yo sufrí mucho de la crisis de 2001-2002 acá en Argentina, tenía 15 años, Uh-huh. y como que bueno, hasta el día de hoy me acuerdo de eso y cuando me empecé a dedicar a esto, me di cuenta por qué lo hacía y por qué me había marcado tanto también la crisis y a nivel familiar, personal, emocional. Digo, no era solo plata, no es que no teníamos para comer ese día, sí, pero totalmente. sí hubo distintos cambios que como que me marcaron, básicamente, 20 años después. Así Uh-huh. que sí le encuentro un sentido bastante importante a eso. Bien, ¿crees que así como el 2001, digo, en la pandemia también hubo carencias en educación financiera? Digo, ¿crees que hubiese sido otra la situación en 2001, más allá de toda la situación macroeconómica y demás, que no vamos a hablar de eso, pero si la gente estaba preparada de otra manera? Bueno, uno de los pilares de la educación financiera es dar herramientas para suavizar las crisis económicas. Eso no quiere decir que las podemos evitar porque es algo externo, ¿no? No es lo mismo, bueno, se te rompe la heladera, no es algo más micro por ahí. Pero uno de los pilares es suavizar las crisis económicas
o sea, estar menos expuestos a esa crisis, que no la podemos evitar, pero que estamos ahí y somos vulnerables. ¿Podemos ser menos vulnerables? Sí, con algunas herramientas de educación financiera. Emocionalmente nos va a pegar, obviamente, pero sí creemos que la educación financiera puede contribuir a disminuir como esa exposición al riesgo. Bien, hablan de analfabetismo financiero. Esto es un concepto que no solo, bueno, a los jóvenes por supuesto, que hace falta, me imagino, en esto te voy a preguntar por supuesto más en detalle, digo, a los adultos que se supone ya están con las reglas del juego, inflación, llegar a fin de mes, nos creemos y nos decimos muchas veces los argentinos expertos en toda esta materia, pero falta. Es verdad que en inflación damos más que el promedio según los estudios, pero no somos expertos. El 72% de la población adulta argentina es considerada analfabeta financiera. Me gusta mucho el término, pero hay un término que viene de la educación que es el analfabetismo funcional. Justo hoy saqué una nota en mi newsletter de LinkedIn hablando de esto de, no sé, tengo una amiga que terminó un postdoctorado en física, es una capa, pero le pones el diario y no sabe lo que sabe lo que dice el diario financiero, no lo puede interpretar. O sea, en Argentina el 99% de la población sabe leer y escribir. O sea, no es un tema de analfabetismo. Bien. Es un tema de analfabetismo funcional. O sea, no podemos hacer que esas letras se conviertan en información para tomar decisiones. Claro. Esa persona que tiene, es universitaria, sabe un montón, tiene un montón de estudios, no puede ir al banco a tomar un crédito o es por ahí más vulnerable ante una estafa porque no puede traducir esas letras y esos números que entiende por sí solos en una información valiosa para tomar decisiones. Entonces trabajamos ahí, en esa persona que sabe leer y escribir, pero no puede interpretar una noticia del diario. Claro, en ese sentido, digo, la noticia del diario, ya que hablas de un medio, digo, también ves que más allá de este analfabetismo, hay también a la hora de transmitir, de difundir finanzas, el mundo de las finanzas y demás, que hay una carencia también ahí. Me encanta esto, porque acá es donde yo siento que encontré lo que a mí me gusta y me apasiona y puedo hacer bien, que es que yo me dedico a educación financiera, que no es lo mismo que saber de finanzas, porque terminaste una licenciatura y te pones a hablar de finanzas. Para mí, o de finanzas personales o de lo que sea. Para mí hay una diferencia y es que cualquier persona hoy puede comunicar en Instagram, pero alguien que estudia ciencias de la comunicación, bueno, tiene una expertise y entiende cómo armar un mensaje, la implicancia de eso, la responsabilidad, etcétera. Y me parece que esto en educación es importante. Saber de un tema no te hace educador sobre ese tema. Obviamente que está buenísimo, y yo aprendo un montón de redes o de las personas que se ponen a hablar de finanzas, pero no es lo mismo porque hay algo en el mensaje que tiene que estar como bien pulido, ¿no? Para que llegue al otro. Y te das cuenta en los comentarios, muchas veces es aplausos pero no entendí nada. Lo ponen en los comentarios de las redes, que es, suena re lindo lo que dijiste, pero la verdad que no lo puedo ir y retransmitir o tomar una decisión en base a eso porque como que el cuentito está bueno, me explicaste, que es la palabra prohibida en educación, explicar. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé, ¿cómo te sentís cuando alguien viene y te da como una explicación, pero no haces esa conexión, ¿no? Como, sí, no te llega. Digamos, terminó la clase o la explicación y no... voy y leo el diccionario y es lo mismo. Entonces la educación trabaja desde otro lugar, que no es que viene un maestro, esto es la teoría, ¿no? Que viene un maestro y te explica. Y vos, que sos una hoja en blanco y no sabes nada, esta cosa de que los estudiantes no saben nada, o los alumnos por ser jóvenes o no haber estudiado, no saben. No, la gente viene con experiencias, viene con preconceptos, viene con ideas, y lo que hay que hacer es jugar con eso que ya está. No es que la gente viene y está en cero. Claro. Mucha gente me dice, no, yo soy psicóloga, no entiendo nada. A los 3 minutos esa persona está dando su opinión, corrigiendo a otra persona. No, yo no hago esto con las tarjetas. Entonces sí sabías. Y la persona hace así, mira para arriba y ahí te das cuenta de que se está dando cuenta de lo que sabía. Entonces tiene que haber una formación en educación. De hecho, tengo la teoría de que en unos años va a haber una carrera de educadores financieros, o sea, de educación financiera como carrera. Puede ser una tecnicatura, una diplomatura, un curso, lo que sea. ¿Y qué creemos? ¿Que va a haber solo materias de finanzas y no de pedagogía para retransmitir esto? Entonces, ahí me estoy ubicando yo en esa intersección, digamos. O sea, formar a los formadores, a los futuros formadores, de alguna manera. ¿Crees que la educación esta
arranca en el ámbito universitario o ya en las escuelas o incluso antes de las escuelas? ¿Dónde debiera actuar, empezar a actuar? Y en eso también te consulto cómo ves la situación actual. O sea, ¿dónde estamos hoy y a dónde deberíamos ir? Está buenísimo. A ver, extraoficialmente, digamos, informalmente empiezan las casas, ¿no? Uh-huh. Cada familia decide cómo. Lo que hoy es formal es que hay una ley que es la 27440 de financiamiento productivo, que antes era, que se conoce como mercado de capitales, que tiene un capítulo que habla de inclusión financiera y en ese capítulo se dice que la educación financiera es obligatoria en las escuelas secundarias. Uh-huh. O sea, hace 6 años que en Argentina es obligatoria la educación financiera en las escuelas secundarias. ¿Qué se hizo desde el 2018 que se publicó? A ver. Se hizo un Plan Nacional de Educación Financiera y una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Se armó un consejo asesor, que está la Cámara FinTech, y un montón de organismos, y se avanzó en que muchos distritos adhirieran a esa ley y comenzaran a impartir sus programas. Uh-huh. Mejores, peores, perfectibles, pero hay cosas que se están haciendo. Con el Banco Central, con la Comisión Nacional de Valores, con el Ministerio de Educación, con algún organismo privado, institución privada, con organismos públicos, lo que sea. Pero bueno, se están haciendo cosas. En la secundaria. En las secundarias, en especial en los últimos años. ¿Y antes? Y antes, bueno, se lanzó el rumor, digamos, la idea, se publicó, pero no hay una ley oficial o una regulación oficial de que eso va a pasar. En Cava, en Ciudad de Buenos Aires, se dijo que iba a empezar este año en las escuelas primarias también, pero no sabemos. ¿Y en tu opinión, debiera ser ya inculcado en ciclos anteriores a la secundaria? Bueno, es un debate. Mucha gente dice como desde el jardín, ¿no? Claro. Y la realidad, a ver, consulté con personas especializadas en educación, psicopedagogos, etcétera, madres y padres también, y lo que me parece interesante es rescatar la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Empezando por ahí. ¿A qué tiene derecho un niño? ¿Tiene que estar preocupado por ahorrar para que después podamos comprar el juguete? Y no, la verdad que no. Ahora, sí creo que esto parte de una buena voluntad y es personas que no tuvieron educación financiera, que han sufrido y que dicen que cuando empiezan a entender cómo funcionan los mercados, la economía, etcétera, dicen, che, esto lo tendría que haber salido desde el jardín. Y es como, bueno, ahí queda la frase. Capaz es un poco mucho, pero tiene que ver, justo hoy pensaba, tiene que ver con, bueno, a partir de qué momento vos utilizás ese conocimiento. Y cuando empiezas a manejar plata, ¿no? Uh-huh. Antes no vas a utilizar ese conocimiento, no necesitas ser estratega en eso. Ahora, justo pensaba, bueno, ¿a partir de qué edad los niños tienen que saber los números? Bueno, a partir de que les preguntás cuántos años tenés, cuántos años cumplí, Martincito, bueno, y te van diciendo 1, 2, 3, bueno, ahí saben los números, los colores, bueno, cuando tienen que describir algo o dibujar, bueno, las finanzas, la plata, el ahorro, la inversión, desde el jardín, y podemos jugar con el ratón Pérez, podemos jugar con algunas cosas, pero capaz es un montón, porque además primero que hay que sacar otras materias de la escuela para poner esta. Segundo, que los docentes no están capacitados aún, porque son parte de la sociedad y no recibieron tampoco educación financiera. Bueno, esto que hablas de formar formadores, de alguna manera. Eso me encanta también, la verdad. Me llevo muy bien con los docentes y los docentes realmente quieren aprender igual que los jóvenes. Vos vas a una escuela secundaria, que es lo que hicimos todos estos años, los pibes suenan el timbre y no se van al recreo, se quieren quedar preguntando y discutiendo, y los docentes no lo pueden creer. O sea, claro, hay interés. Entonces. Hay mucho interés, incluso de las personas que no son las más, el chico 10 del boletín, y te das cuenta que por ahí no les interesaba geografía o no les gustaba la forma en la que estaba presentado ese contenido, pero cuando les venís con juegos, pasa algo espectacular. Sí. Bien, y sobre eso vamos a ir ahora, cuando venís con juegos. Y ahora quiero que me hables de Lufindo. Ahora que hicimos este análisis un poco de cómo está la situación hoy, ¿qué es Lufindo? Bueno, Lufindo, para aclarar primero, Lufindo es lúdico, finanzas y do de acción en inglés. Bien. Y lo que hacemos es educación financiera a través de juegos. Inicialmente para adolescentes, donde nos fue súper bien, y ahora también para el mundo corporativo, o sea, empleados de empresas u organizaciones y también los clientes de esas organizaciones o los proveedores, ¿no? Las personas que estén como en la comunidad de esa organización. Particularmente bancarias, financieras o otro tipo de corporaciones también. Puede ser un banco, fintech, etcétera, pero también otras organizaciones que
le hablen de bienestar a su comunidad. Por ejemplo, viste que hay plataformas que agrupan, por ejemplo, gimnasio, nutrición, salud emocional, intelectual, yoga, mindfulness, lo que sea. Bueno, nosotros empezamos a hacer la tarea de empujar este barco, que es, che, las finanzas también son parte del bienestar, porque el estrés financiero trae un montón de consecuencias físicas y mentales que se ven, digamos. O sea, una persona le agarra taquicardia, insomnio, después va a trabajar y se pelea con todo porque está irritable, porque va a pedir un aumento de sueldo, ¿no? Entonces, correcto, las finanzas son parte del bienestar integral y lo estamos tratando de abordar. Por ejemplo, vos vas a sacarte sangre, ¿no? Y está, qué sé yo, en el consultorio. Y tenés que esperar. Y bueno, ¿por qué no podés, mientras tanto, aprender algo útil que... Digo, ver el robo que de hoy a la mañana 10 horas en la televisión, ¿no? Que te lo pasan una y otra vez. Digo, y las empresas están empezando a querer hacer eso, ¿no? Así como te dejaban antes la revista en el consultorio para que esperes entretenido, bueno, empieza a formar parte de este avance del bienestar, las finanzas personales. Marcabas esta situación y voy a seguir con esa situación en el consultorio esperando. Está la revista ahí que sigo imaginando que está en el mismo lugar que antes, pero ahora ¿qué? Tengo el celular y ¿qué puedo hacer con el celular? Y tenés un QR y podés empezar a jugar y aprender algo en esos 10 minutos. Ojalá sea poco tiempo, porque las empresas se esfuerzan en que sea poco tiempo. Bien. Pero también te ponen carteles de toma agua, nutrientes, y te ponen el plato y cómo ¿no? Entonces buscan que en esos momentos de espera darte información de valor, ¿no? Y que vos te vayas de ese lugar con el estudio de sangre y también con otros conocimientos que hacen a tu bienestar. Bien, Lufindo, entonces, ¿cómo funciona? ¿Funciona, como dijimos antes, como una especie de Duolingo, o cómo es jugar? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo se juega aprendiendo finanzas? Está buenísimo. Siempre lo pensamos como un viaje. Nuestro avatar es como un astronauta que se llama Fredoka. Bien, y es un viaje como intergaláctico y hay distintos planetas, ¿no? Hay distintas galaxias y adentro de cada galaxia hay distintos planetas y satélites, bueno, y bien, todo el mundo, como este programa, básicamente, digamos. Es un viaje. Es un viaje. Bien. Entonces las personas pueden ir... un poco como en Duolingo. A mí me encanta el concepto de Duolingo. Por ahí los juegos son un poco por ahí repetitivos, ¿no? Eso es lo que dice la gente, pero bueno, lo usan 30 millones de personas por día. No es poco. Entonces sí me parece interesante tomar esa cosa de la mezcla entre un juego hipercasual, ¿no? Como un juego rápido, pero también un juego de simulación, también un juego de reflexión, ¿no? Un juego de decisión. Hay como distintos tipos de juegos. Es como que yo te diga, en Duolingo tenés unir los pares, tenés completar la palabra, tenés, ¿no? Claro, distintos tipos de modos de juego. De claro, manera. De interacciones, que en el fondo es lo mismo. Es intentar aprender una palabra o una gramática. Entonces... lo que hacemos es un viaje donde vamos transitando por distintas galaxias que tienen distintos planetas, que va de Finanzas 101, que es como el más básico, 101 en las universidades yanquis es como el curso básico. Claro. Y después tenés macroeconomía, tasa de interés, bonos, inversiones, acciones, CDR, CTF, o sea, un montón de cosas. Psicología del dinero, los sesgos que hacen que uno invierta de cierta manera, por ahí equivocadamente, ¿no? Por un preconcepto, un atajo mental y no de la manera más racional. Así que vamos abordando, hay miles de temas cuando empezás a desglosar y bueno, y también van pasando cosas. Y algo que incorporamos es unas cartas de reflexiones, como hay ahora esas para entablar conversaciones como sanas o, no sé, debatir algunas cuestiones. Bueno, uno de esos, todo digital. Y también una sección que para mí es muy importante, que es la de, bueno, empezar a analizar noticias, empezar a encontrarse con el diario, con el contexto, porque no puedo salir a invertir si no tengo idea lo que es una tasa de interés hoy real en el mercado, cuánto es. Entonces diseñamos todo un sistema donde podemos amigarnos con la lectura del diario de una manera, obviamente, a través de juegos, gamificada, que te empieza como a despejar un poco el panorama de lo que es leer las noticias financieras. Que es toda una tarea, digo, uno por ahí ve un ámbito financiero y no sé con qué, claro, y huimos, bueno, otro diario más ameno. Hay toda una rama de la gamification que habla de eso, de cómo podemos acercarnos a las noticias de una manera amigable, y estamos trabajando en eso, que no existe.
y creemos que va a ser muy novedoso, porque obviamente uno puede recorrer todos los planetas. Si te sentás 72 horas a jugar, bueno, como Duolingo, el nivel de alemán se acaba. Claro, exactamente. Llega bueno, un punto... pero las noticias del día a día no se acaban. Entonces, Correcto. sí nos parece interesante introducir este concepto que para nosotros es parte de la educación financiera. Ese sería como el wormhole, el agujero negro en estas galaxias de poder entender una información del ámbito, bueno, del espectro financiero, vamos a decir. ¿Consideras que es esa una de las grandes falencias, digo, para entender el universo? Sí, totalmente. Y aún sin entender todo, ¿viste cuando aprendíamos inglés que era, bueno, ¿qué te dice el contexto de este párrafo? No entendiste una palabra, ok, pero ¿qué pensás qué podés sacar del contexto de esta oración? Y bueno, apuntamos a lo mismo. Muchas veces no entendemos todo del diario. Una suerte de lógica financiera, de alguna manera. Poder interpretar lo que está pasando, aunque no sepamos lo que es la palabra, no sé, ETF. Bueno, ¿qué podemos saber? O Wall Street. Bueno, más o menos sé que está algo que está en Estados Unidos, de algo de finanzas, porque una vez vi una película, entonces empezás a traer un recuerdo, una vivencia, y así se va armando el conocimiento. O sea, esto es parte del enfoque del constructivismo, que es que el conocimiento se construye. No viene alguien y te explica, exacto, ¿no? Y se construye a través de preguntas, se construye a través de la lectura, de las experiencias, de la discusión, del no saber, de bancarse, no saber, leer el diario y no entenderlo 2 semanas, y bueno, al día 15 ya entendemos un poquito más. Bien, el interés está, por lo menos eso es importante, el interés de la gente en aprender está cuando por lo menos ustedes dan sus herramientas y lo que van viendo en la sociedad, en sus estudios. Entiendo entonces, Lufindo está abierto al público en general, ¿sí? Pueden, no sé, hay que registrarse, hay que pagar, ¿cómo hago para poder empezar a aprender de finanzas? Jugando. Bueno. Lo que hacíamos al principio eran experiencias lúdicas en escuelas, con juegos que habíamos desarrollado nosotros, y hoy lo que tenemos es una plataforma que está habilitada para organizaciones. Entonces, si vos estás dentro de una organización, bueno, decirle a la organización que nos contacte. Bien, perfecto. Nosotros estamos contactando muchas organizaciones. Y eso se habilita para la organización. Y entonces, ¿qué pasa también? Que se hace en un espacio que es seguro y se arman competencias. Entonces, si vos ganaste 3 planetas, bueno, apareces primero en el ranking frente a Javier, que ganó 2, y se arma también una cuestión de gamificación interna. Entonces, claro, eso también genera una comunidad y una motivación por seguir jugando, seguir aprendiendo y que se armen discusiones interesantes. Puede ser en la escuela, puede ser en un club, puede ser en una sala de espera de claro, cuando te vas a sacar sangre, claro, o al odontólogo, o en empresas. Hacia adentro de los colaboradores de las empresas, por áreas o toda la organización junta, y hacia afuera, hacia los clientes. Bien. ¿Qué es lo que esperan, como para ir cerrando un poco la nota, qué es lo que esperan que pase, ¿sí? Digo, a nivel general en la sociedad y en su propia, digamos, emprendimiento, en Lufindo, en lo próximo, en este 2025 que ya está al pie de llegar. Espectacular. Nosotros vamos a llegar a cada rincón, a cada organización que necesita educación financiera y que necesita encontrar una manera de hacerlo que no sea un blog. Nosotros siempre decimos, no, educar no es un blog. O sea, sí, ya tenemos un blog. ¿Y a cuánta gente llegás? ¿Y qué le enseñaste? Y el impacto a largo plazo, o sea, a nosotros nos importa el impacto. El impacto no es el alcance, no es a cuántas personas cuántas views tuvo el video de YouTube. Pero un feedback. Eso es el alcance, eso son cantidad de personas alcanzadas. Ahora, ¿qué le pasó a esa persona? ¿Pudo ahorrar más? ¿Pudo invertir? ¿Pudo mejorar su relación con sus ahorros, con sus inversiones, con su familia? Porque esto es emocional, claro, y tiene mucho que ver con las relaciones, ¿no? Con los vínculos. Entonces, nosotros queremos medir eso. Nos importa mucho el impacto en las organizaciones de retener el talento. Estos son problemas que están teniendo las organizaciones y muchas veces tiene que ver porque las organizaciones no impactan en el bienestar financiero de las personas. Hay estudios de eso, sí. El 80% de las personas dice que la organización hace poco o nada por ayudarlos en temas de finanzas. Y el 72% padece estrés financiero. Hay un montón de estudios alarmante ahora que están saliendo, sí, y bueno, es retener el talento, retener a los clientes, es una doble misión la que tienen las empresas. No sé, un banco, bueno, tiene que retener a sus empleados, pero también a fidelizar a sus clientes. Y las escuelas tienen que innovar en la forma en la que educan, y ya no hay más horas, o sea, los docentes ya están a tope y las horas de clase no es que pueden seguir agregando currícula.
Entonces creo que lo hacemos de una manera que es 5 minutos al día. No queremos adictos al celular. Entonces, eso es otro tema. Ese es otro tema. Entonces queremos 5 minutos al día durante toda tu vida. Bien, Lufindo, entonces en la escuela se podría utilizar, fuera de la currícula, digamos, al menos como para ir agilizando algún tema, acompañando, por supuesto, con algún programa. Totalmente. Me imagino. Bien, Julieta, muchísimas gracias por haber venido hoy al programa. Te vamos a seguir convocando, por supuesto, para ir actualizando por lo menos cómo vienen esas métricas y hurgar un poco más en lo que es Lufindo, que nos quedamos hoy un poco sin tiempo, las herramientas, las innovaciones que se pueden utilizar para alcanzar esto, la inclusión financiera. Millón de gracias. No, por favor, un gusto. Bueno, estuvimos entonces con Julieta Kaminetsky, CEO de Lufindo. Vamos entonces a una tanda.